Mi hermana menor me cruzó la cara de una bofetada delante de 200 invitados de la alta sociedad madrileña en su propia boda. ¿El motivo? Me negué a entregarle las llaves de mi ático millonario. Lo que ella no sabía en ese instante de furia ciega es que entre los invitados de esa noche había una magistrada del Tribunal Supremo observando cada uno de sus patéticos movimientos. Pero permítanme retroceder un poco en esta historia. La copa de cava temblaba ligeramente en mi mano mientras observaba a mi hermana, Elena, deslizarse por el inmenso y ornamentado salón de baile del Hotel Wellington. Llevaba un vestido de pronovias hecho a medida que caía tras ella como una cascada de seda líquida. 200 personas de la élite habían acudido para presenciar su supuesta boda de cuento de hadas con Alejandro, un banquero de inversión proveniente de una familia rancia y tradicional de la capital, al que había conocido hacía apenas 8 meses. El ambiente olía a perfume caro, a flores frescas y a esa hipocresía tan típica de quienes viven esclavizados por el «¿qué dirán?». Los camareros pasaban ofreciendo bandejas de jamón ibérico de bellota y canapés de trufa, mientras de fondo sonaba una elegante guitarra española. Yo soy Isabela, tengo 32 años, y me he dejado la piel, literalmente, para llegar a donde estoy. Mientras Elena pasaba sus 20 saltando de fiesta en fiesta por Ibiza y viviendo sin preocupaciones del dinero de nuestros padres, yo me consumía en la biblioteca de la Universidad Complutense. Pasé años de madrugadas eternas, a base de café negro, forjando mi camino en el mundo del derecho. Hace 5 años, tomé el mayor riesgo de mi vida y fundé mi propio bufete especializado en litigios mercantiles. Fue un éxito rotundo. El año pasado, cerré un acuerdo tan importante que me permitió comprar al contado un espectacular ático en el exclusivo barrio de la Salamanca, con vistas directas al Parque del Retiro. Ese mismo ático que, de repente, mi familia decidió que ya no me pertenecía. Estaba apoyada en una columna de mármol, saboreando mi bebida y manteniendo una distancia prudencial del teatro familiar, cuando vi acercarse a mi madre, Carmen. Llevaba un vestido de alta costura azul marino y lucía esa sonrisa ensayada y plástica, la que reservaba exclusivamente cuando estaba a punto de pedirme algo irrazonable. «Isabela, cariño, estás absolutamente radiante», me dijo. Su tono era tan dulce y artificial que me provocó un nudo en el estómago. Sabía perfectamente que las conversaciones familiares en eventos sociales nunca traían buenas noticias. «Necesitamos tener una pequeña charla familiar», añadió, tocándome el brazo con falsa delicadeza. «Mamá, es el día de la boda de Elena, ¿no puede esperar esto a mañana?». Intenté evadirla, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, apareció mi padre, Diego. A sus 60 años, aún imponía respeto con su smoking hecho a medida, pero sus ojos al mirarme transmitían esa inconfundible decepción que me había perseguido siempre. Esa decepción de padre conservador al ver que su hija mayor decidió priorizar su independencia económica y su intelecto, en lugar de buscar un marido adinerado como dictan las viejas costumbres. «No, Isabela, tiene que ser ahora», sentenció mi padre con voz dura y autoritaria. Me tomaron del brazo, casi arrastrándome a un reservado privado, lejos del bullicio de los invitados y del tintineo de las copas. No tenía ni la menor idea de que en los próximos minutos, la fachada de nuestra familia perfecta estaba a punto de saltar por los aires y cambiar mi vida para siempre. Y así comenzó el capítulo más oscuro, pero también el más liberador de mi vida. Antes de continuar y contarles lo que sucedió dentro de aquella habitación, me encantaría saber un poco más de ustedes. Por favor, déjenme un comentario y cuéntenme, ¿desde qué hermosa ciudad del mundo me están escuchando hoy? Me arrastraron hacia uno de los inmensos ventanales del salón, apartándonos un poco de la pista de baile, pero aún a la vista de los invitados más curiosos. Me senté en un sofá de terciopelo con mi copa de cava, dándome cuenta de que iba a necesitar ambas manos libres para lidiar con lo que se avecinaba. «¿Sobre qué queréis hablar exactamente?», pregunté, manteniendo un tono gélido y educado. Mi madre suspiró, adoptando esa voz maternal y lastimera que tanto había perfeccionado con los años. «Bueno, cariño, ya sabes que Elena y Alejandro están planeando formar una familia muy pronto», comenzó a decir, mientras se alisaba la falda de su vestido de diseñador. «Van a necesitar mucho más espacio del que tienen en ese pequeño apartamento de soltero que Alejandro alquila en el centro». Parpadeé, incrédula. «Mamá, ni siquiera están esperando un hijo todavía». «Pero lo estaremos pronto», resonó la voz de Elena.
apareció de la nada junto a nosotras, con el brazo de su flamante marido rodeándole la cintura. Su rostro, enmarcado por unos pendientes de diamantes, mostraba una expresión tan calculada que me erizó la piel. «Queremos empezar a intentarlo de inmediato, Isabela», añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Felicidades», murmuré con cautela. «Estoy segura de que con el tiempo encontraréis un lugar precioso para criar a sus hijos». «Ya lo hemos encontrado», respondió Elena al instante, con la barbilla en alto. «Queremos tu ático». Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada física. El silencio entre nosotras se volvió tan espeso que casi podía cortarse. «¿Perdona? ¿Cómo dices?», logré articular. «A ver, Isabela, antes de que te pongas a la defensiva, como siempre», intervino mi padre, usando ese tono condescendiente y machista con el que solía tratar a las mujeres de la familia. «Piénsalo con lógica. Eres una mujer soltera, vives sola, no necesitas tantos metros cuadrados ni tantas ropas. Elena, en cambio, está construyendo un verdadero hogar. Sus futuros hijos necesitan estabilidad». Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la voz baja y controlada. «¿Me estáis pidiendo que renuncie a mi casa? ¿La casa por la que he trabajado de sol a sol para poder pagarla?» «Renunciar no, mujer, no seas dramática», se apresuró a corregir mi madre, frunciendo el ceño por mi falta de tacto. «Hablamos de un intercambio. Tú te podrías quedar con el piso de Alejandro. Es perfecto para una persona sola». Me eché a reír, una risa seca, carente de cualquier humor. «¿Un piso de 60 metros cuadrados a las afueras de Madrid? ¿Quieren que cambie mi ático de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca por un piso de solteros sin ascensor?» «Isabela, por el amor de Dios», me reprochó Elena, cruzándose de brazos. «Ni siquiera usas todo ese espacio. ¿Para qué quieres 3 habitaciones si ni siquiera tienes pareja? Te pasas la vida trabajando. Eres una egoísta». Ese comentario fue un dardo envenenado lanzado exactamente donde ella sabía que dolía. Para mi familia, mi éxito profesional no era un orgullo, era un recordatorio constante de que no encajaba en su molde antiguado. Celebraron cuando Elena dejó la universidad pública para encontrarse a sí misma, pero cuando yo me gradué con honores, solo se quejaron de que me estaba volviendo demasiado independiente para encontrar un buen marido. «Necesito esas habitaciones porque es mi casa», respondí, enderezando la espalda y clavando mi mirada en mi padre. «Me la gané, la pagué con mi dinero, nadie me regaló ni un solo euro, y no voy a cederla». «La sangre llama, Isabela», siseó mi madre, subiendo el tono de voz sin importarle que un par de camareros nos estuvieran mirando. «La familia es lo primero, siempre. Los hijos egoístas no merecen el éxito que tienen. Deberías sentir vergüenza de no querer ayudar a tu propia hermana en el día de su boda». «¿Familia?», repliqué con una amargura que llevaba años tragándome. «¿Cuándo me han tratado como a vuestra familia? Cuando me pasaba las noches en vela preparando los casos del bufete, me llamaban antisocial. Cuando casi caigo en bancarrota al fundar mi empresa, me llamaron temeraria y os negasteis a avalarme. Pero ahora que tengo una propiedad de lujo que vosotros deseáis, de repente somos una familia muy unida, ¿verdad?». Elena dio un paso al frente, con el rostro enrojecido y la máscara de niña buena completamente deshecha. El descaro en sus ojos brillaba bajo las lámparas de araña del hotel. «¿Sabes cuál es tu problema, Isabela? Que siempre me has tenido envidia. No soportas que yo me haya casado. No soportas que yo vaya a darle a mamá y a papá los nietos que tú nunca tendrás, sola con tus estúpidos contratos. Yo me merezco ese ático mucho más que tú». Las voces comenzaban a elevarse, atrayendo la atención de los círculos más cercanos de invitados. Y yo, aún con mi copa en la mano, estaba a punto de dar la respuesta que desencadenaría el caos total. Miré a mi hermana, a esa niña mimada envuelta en seda y encaje francés, y luego a mis padres, que asentían detrás de ella como si sus disparates fueran sentencias de un juez. El descaro con el que me exigían los frutos de mi propio sacrificio era casi surrealista. «¿Envidia de ti, Elena?», le respondí con un tono gélido, pero lo suficientemente claro para que los invitados más cercanos dejaran de murmurar y nos prestaran toda su atención. «No te tengo envidia. Siento una profunda decepción al mirarte.
Has construido tu vida entera sobre los cimientos que otros han pagado. ¿Y ahora? ¿Crees que te mereces mi casa solo porque has firmado un acta matrimonial con un apellido ilustre? Elena dio un paso al frente, con la mandíbula tensa y los ojos inyectados en furia. Me merezco todo, sisió, perdiendo por completo los papeles. El ático, el respeto, la vida que tú acaparas egoístamente para ti sola. Soy yo la que va a darle nietos a esta familia. Yo soy la hija que hace las cosas bien. Me lo merezco y lo voy a tener. La miré de arriba a abajo con una calma que debió de resultarle insoportable. Sobre mi cadáver, Elena. El golpe fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de parpadear. La mano de mi hermana impactó contra mi mejilla izquierda con un chasquido seco, un estallido agudo que resonó por encima de la música en todo el salón de baile. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse por completo. El guitarrista dejó de tocar a mitad de un acorde. 200 personas, la flor innata de la alta sociedad madrileña, se quedaron en el más absoluto y sepulcral de los silencios. Las conversaciones a medio terminar flotaban en el aire. Las copas de cristal se quedaron a medio camino de los labios. Todos, absolutamente todos los invitados de aquel inmenso salón del Hotel Wellington, se giraron para presenciar la escena. Sentí el ardor inmediato en la piel, el escozor punzante donde sus anillos habían rozado mi pómulo. Pero no me llevé la mano a la cara, no me encogí. Me mantuve erguida, con la copa de cava aún firme en mi mano derecha. Y entonces comenzaron las risas. Primero fueron un par de risitas ahogadas por parte del grupo de amigas frívolas de Elena, esas que siempre me habían mirado por encima del hombro por preferir los libros a las fiestas. Pero luego, el murmullo se extendió como un incendio forestal. Vi a personas que ni siquiera conocía señalándome, tapándose la boca con disimulo, riéndose de mi humillación. Ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar. Escuché susurrar a una tía lejana. «Se cree superior solo por tener un bufete», murmuró otro invitado. Esperaban que me derrumbara. Esperaban que las lágrimas brotaran de mis ojos, que saliera corriendo hacia los baños, huyendo de la vergüenza como la oveja descarriada de la familia. Elena me miraba con una sonrisa de victoria enfermiza, el pecho agitado por la adrenalina. «A ver si ahora empiezas a comportarte como una verdadera hermana», escupió con desdén. Mi mirada se desvió lentamente hacia mis padres. Ahí estaban, don Diego y doña Carmen. No hubo ninguna reprimenda, no hubo disculpas ni intentos de protegerme. Simplemente observaban en silencio, avalando con su pasividad la agresión física que acababa de sufrir. Estaban esperando a ver si tras semejante bofetada pública yo agachaba la cabeza y cedía a sus chantajes. Fue en ese preciso y frío instante cuando el velo cayó de mis ojos para siempre. Esto ya no se trataba de un ático en el centro de Madrid, se trataba de dominación. Se trataba de recordarme que por mucho éxito que tuviera, por muchos millones que ganara o casos que ganara en los tribunales, para ellos siempre sería una ciudadana de segunda clase en mi propia familia, una mujer que debía ser sometida. Pero habían cometido un error de cálculo fatal. Se olvidaron de a quién habían humillado. Se olvidaron de que yo me gano la vida destruyendo a personas prepotentes en los tribunales, utilizando el arma más letal que existe, la verdad. Y peor aún, con su ceguera de nuevos ricos, se olvidaron de quiénes realmente estaban presentes en esa lista de invitados. Mi mejilla ardía sí, pero mi corazón latía con la precisión de un reloj suizo. Con una lentitud deliberada, metí la mano en mi bolso de mano de diseñador y saqué mi teléfono móvil. Mis manos, sorprendentemente, no temblaban en absoluto. Con una frialdad que hasta a mí misma me asustó, saqué mi teléfono móvil del bolso. La adrenalina corría por mis venas como fuego, pero mi rostro era una auténtica máscara de hielo. Sin pronunciar una sola palabra, comencé a teclear. «Isabela, ¿qué estás haciendo?», preguntó mi madre, doña Carmen, con una nota de nerviosismo que empezaba a quebrar su voz artificial. La ignoré por completo y seguí escribiendo. Las risas a nuestro alrededor comenzaron a apagarse.
Los invitados de la alta sociedad madrileña se dieron cuenta de que yo no estaba reaccionando como el guión dictaba. No estaba llorando, no estaba huyendo humillada hacia la calle de Alcalá. Estaba haciendo algo infinitamente más peligroso. «Guarda ese teléfono ahora mismo, Isabela», gruñó mi padre, dando un paso amenazante hacia mí. «No, padre», respondí en voz baja, sin apartar la vista de la brillante pantalla. «Yo no soy la que debería sentir vergüenza esta noche». Elena, intuyendo que algo escapaba a su control, estiró el brazo intentando arrebatarme el móvil. Pero fui más rápida. Me aparté ligeramente y justo cuando las yemas de sus dedos rozaban el cristal, pulsé el botón de enviar. «¿Qué diablos acabas de hacer?», siseó mi hermana, con el pánico asomando en sus ojos verdes. Levanté la mirada. Observé a Elega, a mis padres y a la multitud de invitados curiosos que nos rodeaban como buitres elegantes. «Acabo de elegir la venganza que os va a silenciar para siempre», sentencié. Sus rostros de confusión eran casi poéticos. Mi teléfono vibró en mi mano. Era la primera respuesta. Luego vibró otra vez, y otra, y 10 veces más en rápida sucesión. «Isabela, ¿a quién le has enviado ese mensaje?», chilló mi madre, perdiendo definitivamente su pose de señora de la alta burguesía. Esbocé la primera sonrisa sincera de toda la noche. «Solo una pequeña actualización sobre los eventos de esta velada», dije en voz alta, asegurándome de que mi voz resonara en la quietud del salón. «Lo he enviado a mi grupo de contactos de confianza. Ya sabes, mis colegas del colegio de abogados, los periodistas de investigación con los que colaboro, los socios directores de los despachos más importantes de España. Básicamente, la gente que realmente mueve los hilos en esta ciudad». El rostro de Elena se quedó blanco, pálido como el encaje de su vestido. «¿Qué diablos decía el mensaje?». «Oh, un resumen muy preciso», respondí con falsa inocencia. Les conté cómo mi propia familia me arrinconó para exigirme que entregara mi ático millonario, cómo mi propia madre me llamó hija egoísta por no regalar mi patrimonio, y por supuesto, describí con todo lujo de detalles cómo mi dulce hermana menor me cruzó la cara de un bofetón delante de 200 personas simplemente porque me negué a entregarle el trabajo de toda mi vida. El salón de baile del Wellington había enmudecido por completo. Ni siquiera se oía el tintineo de los cubiertos de plata. «También mencioné lo mucho que os divirtió la escena a algunos de ustedes», añadí, barriendo a la multitud con una mirada letal. «Como os reíais al ver a una mujer de éxito siendo humillada por su propia familia». «Isabela, borra eso ahora mismo», me advirtió mi padre con una voz grave, peligrosamente baja. Me encogí de hombros, ajustando el abrigo sobre los hombros. «¿Borrar qué, padre? La verdad, ya es demasiado tarde. Las redes no perdonan. Una vez que pulsas enviar, es patrimonio del mundo». Y justo en ese instante, como si fuera una coreografía pactada con el destino, una docena de teléfonos comenzaron a sonar y a vibrar en los bolsillos y bolsos de varios invitados del salón. Alejandro, el novio que hasta entonces había estado mudo, revisó la pantalla de su móvil y palideció. «Isabela, quizás podamos arreglar esto. No queríamos llegar tan lejos». Lo miré con absoluta lástima. «Te has casado con la familia equivocada, Alejandro. No tienes ni idea de dónde te has metido. ¿Sabes quién es la magistrada Sofía Herrero del Tribunal Supremo? Estaba aquí esta noche. Acaba de enviarme un mensaje expresando su más profundo asco por el comportamiento de tu esposa». Elena retrocedió un paso, tambaleándose sobre sus altísimos zapatos de diseño. «En los círculos elitistas de Madrid, tu reputación lo es absolutamente todo. Y ella acaba de perderla en cuestión de segundos. Eres una víbora vengativa», sollozó mi hermana, con el maquillaje empezando a estropearse. «No, Elena», le contesté, con una voz tan firme que no dejó lugar a réplica. «Simplemente he dejado de ser vuestro felpudo. Me exigieron mi casa, me gritaron en público, me agredieron. La familia se apoya, se respeta y celebra los éxitos del otro. Ustedes jamás han hecho eso por mí». Miré a mis padres por última vez, sintiendo como el último hilo que nos unía se rompía para siempre. «A partir de hoy no tienen hija mayor, y tú, Elena, no tienes hermana. Quédense con el champán y las apariencias, yo me quedo con mi dignidad». Di media vuelta y con la cabeza muy alta, el sonido de mis tacones marcando el compás sobre el mármol, caminé hacia la salida de aquel majestuoso hotel, dejando tras de mí los restos humeantes del imperio de mentiras de mi familia.
El aire fresco y cortante de la noche madrileña me golpeó el rostro en cuanto crucé las puertas giratorias del Hotel Wellington. A pesar de que mi mejilla aún palpitaba por el golpe, respiré profundamente, llenando mis pulmones de una libertad que no había sentido en décadas. Decidí no coger un taxi. Necesitaba caminar. Necesitaba que el asfalto de la calle de Alcalá y las luces amarillentas de las farolas me ayudaran a procesar lo que acababa de hacer. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el bolsillo de mi abrigo. Era un latido constante, frenético. Las notificaciones se acumulaban por decenas, luego por cientos. Alguien en el salón de baile había grabado la bofetada de Elena y mi posterior discurso, y el video ya estaba circulando como la pólvora por los grupos de WhatsApp de la élite y en Twitter. Justo cuando pasaba frente a la majestuosa fuente de Cibeles, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Era Valeria, una implacable fiscal anticorrupción y una de mis amigas más leales, que también había estado entre los invitados. «Isabela, dime por favor que estás bien», dijo su voz al otro lado de la línea, cargada de una preocupación genuina. «Estoy bien, Valeria. Mejor que nunca, en realidad. Creo que por fin soy libre», le respondí, escuchando el eco de mis propios tacones sobre la acera. Se hizo un breve silencio en la línea antes de que ella suspirara. «Isabela, escúchame bien, lo que ha pasado esta noche no es un simple drama de boda, no es una rabieta de tu hermana, es el punto álgido de años de maltrato psicológico y abuso financiero». Me detuve en seco. ¿Abuso?, repetí. La palabra me sonaba demasiado grande, demasiado clínica para aplicarla a mi propia familia. «Sí, abuso», sentenció Valeria con la firmeza de un tribunal. «Te han condicionado para que creas que tu éxito no tiene valor si no lo sacrificas por ellos. Te han tratado como a un cajero automático y a un saco de boxeo emocional. Y cuando finalmente pusiste un límite, cuando dijiste no, te agredieron físicamente en público para someterte. Eso es violencia, amiga mía». Sus palabras me golpearon con una fuerza devastadora, pero esta vez no dolieron. Al contrario, rompieron las últimas cadenas de culpa que me ataban a ellos. Tenía toda la razón. Había normalizado lo inaceptable bajo la falsa premisa de que la sangre llama. Cuando por fin llegué a mi edificio en el barrio de Salamanca, pasaba de la 1 de la madrugada. El conserje de noche, don Luis, un hombre entrañable que me había visto llegar exhausta de madrugada durante años, me miró con evidente alarma. «Señorita Isabela, ¿se encuentra bien? Tiene la mejilla muy roja», preguntó asomándose desde su mostrador. Le dediqué una sonrisa cansada pero sincera. «He tenido noches mejores, Luis, pero te aseguro que a partir de mañana todo va a ir mucho mejor». El elevador me llevó hasta la última planta. Al abrir la puerta de mi ático, me recibió el silencio reconfortante de mi hogar. Los inmensos ventanales del salón enmarcaban una vista panorámica de Madrid, con las copas de los árboles del Parque del Retiro meciéndose suavemente en la oscuridad. Este era mi refugio, mi santuario, el castillo que yo misma había construido piedra a piedra, y nadie, ni absolutamente nadie, me lo iba a arrebatar. Me serví una copa de vino Rioja, me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. Puse el móvil en silencio. No quería leer más mensajes de disculpas falsos ni amenazas vacías de mis padres. Sin embargo, la noche aún me tenía reservada una última escena. Eran casi las 3 de la madrugada cuando el agudo timbre del telefonillo rompió el silencio de mi salón. Fruncí el ceño y caminé descalza hacia la pantalla de seguridad conectada al portal del edificio. Ahí estaba ella, Elena, la novia del año, la niña mimada que creía merecer el mundo entero. Estaba de pie en la acera tiritando de frío. El costoso vestido de Pronovis estaba manchado en el doblez. Su peinado deshecho y gruesos surcos de rímel negro le manchaban las mejillas. Miró directamente a la cámara de seguridad, juntó las manos en un gesto de súplica y la escuché sollozar a través del altavoz. «Isabela, por favor, ábreme, te lo ruego», gimió con una voz rota y patética. «Alejandro se ha ido. Sus padres están furiosos por el escándalo. Mis suegros me exigen una disculpa pública. Por favor, tienes que ayudarme a arreglar esto. Tú eres abogada. Tú sabes cómo limpiar mi imagen». Mi dedo se detuvo a milímetros del botón de apertura. Por un brevísimo instante, la costumbre de toda una vida me empujó a ceder, a abrir la puerta y salvar a mi hermanita de las consecuencias de sus propios actos. Pero entonces, como un relámpago,
Recordé su sonrisa triunfante y cruel justo después de cruzarme la cara. Recordé las carcajadas cómplices de los invitados. Recordé la mirada fría e impasible de mis padres al ver cómo me humillaban. Ella no estaba llorando porque estuviera arrepentida de haberme pegado. Estaba llorando porque la habían pillado. Estaba llorando porque el prestigio de su nueva familia de sangre azul la iba a devorar viva. Acerqué el dedo al panel de control. No presioné el botón de abrir. Presioné el botón de apagar. La pantalla se fundió en negro, cortando de raíz sus sollozos. Me di la vuelta en la oscuridad de mi ático, dejé la copa de vino sobre la mesa y por primera vez en 32 años, dormí profundamente y en absoluta paz. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol otoñal inundando los enormes ventanales de mi salón. No había despertador, ni llamadas perdidas de familiares exigiendo explicaciones, solo la paz absoluta de un domingo en Madrid. Mientras me preparaba un café, encendí mi teléfono y comprobé el alcance del huracán. La noticia no solo había circulado por los grupos privados, sino que había dado el salto a los portales de cotilleo de la alta sociedad. Las palabras «boda en el Wellington» y «abogada agredida» eran tendencia en las redes sociales. Alguien había filtrado el video completo, desde la bofetada de Elena hasta mi fría e implacable respuesta. Los comentarios eran demoledores. La gente destrozaba la actitud de mi hermana, tildándola de niña mimada, tóxica y arribista. Cientos de mujeres compartían sus propias historias bajo el video, relatando cómo sus familias también las habían castigado por tener éxito, o cómo se esperaba que sacrificaran sus vidas por el capricho de otros hermanos. Mi historia había tocado una fibra muy sensible en una sociedad que aún lucha por desterrar el machismo encubierto. Aquel mismo domingo por la tarde, la suegra de Elena, una mujer de la más rancia aristocracia madrileña, llamó a mi madre para cancelar la cena de presentación oficial que tenían prevista. En los círculos de Alejandro, el escándalo y la vulgaridad son pecados capitales, y Elena acababa de demostrar que carecía de la clase que tanto fingía tener. Las consecuencias de aquella noche no se hicieron esperar. La venganza que elegí no fue violenta ni ilegal, simplemente expuse la verdad y dejé que el implacable escrutinio de la sociedad hiciera el resto. 6 meses después, el matrimonio de cuento de hadas de mi hermana llegó a su fin. Alejandro pidió la anulación. La presión de su familia, sumada al bochorno público y a que ambos perdieron sus empleos, dinamitó la relación antes siquiera de que pudieran deshacer las maletas de la luna de miel. Elena fue despedida fulminantemente de la exclusiva agencia de relaciones públicas donde trabajaba. Los clientes de lujo no querían asociar sus marcas con una mujer que había protagonizado un espectáculo tan bochornoso. Sin marido rico y sin ingresos, no tuvo más remedio que volver a la casa de mis padres. Mis padres tampoco salieron ilesos. La élite de Madrid es un club cerrado y sumamente cruel con quienes caen en desgracia. Su membresía en el Real Club de Puerta de Hierro fue suspendida discretamente a la espera de una revisión. El negocio de mi padre sufrió una caída en picado cuando varios de sus inversionistas, amigos personales de la magistrada que presenció la agresión, decidieron retirar sus fondos, alegando pérdida de confianza. Fueron desterrados socialmente. El «¿qué dirán?», que tanto veneraban, terminó siendo su propio verdugo. Mientras tanto, mi vida tomó un rumbo diametralmente opuesto. Al principio, la atención mediática fue abrumadora, pero pronto jugó a mi favor. Me gané la reputación de ser una abogada implacable, una mujer que no se deja intimidar por nadie, ni siquiera por su propia sangre. Mi bufete facturó el triple ese año. Grandes corporaciones querían contratar a la mujer que no cedía ante el chantaje. Nunca recuperé a mi familia, pero con el tiempo comprendí que en realidad nunca la había tenido. Solo tenía a un grupo de personas que me veían como un activo financiero, no como a un ser humano. Por supuesto, conservé mi ático en el barrio de Salamanca. Convertí una de las habitaciones sobrantes en un despacho luminoso y la otra en un cuarto de invitados precioso. Ese espacio que mi hermana decía que yo no necesitaba, ahora suele estar ocupado por mis verdaderas amigas, por mis colegas, por esa familia que yo misma he elegido y que me respeta por lo que soy, no por lo que puedo darles. A veces, cuando observo el atardecer caer sobre los tejados de Madrid, pienso en el eco de aquella bofetada resonando en el salón de baile.
Pienso en las risas crueles y en la sonrisa triunfal de Elena, y me doy cuenta de que al final, la mejor venganza no consiste en destruir al otro. La mejor venganza es negarse rotundamente a ser su víctima. Es mirarlos a los ojos y decir, hasta aquí, ya no puedes lastimarme. Y a veces, esa simple y poderosa palabra es suficiente para cambiar tu mundo entero. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.